Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo nos estéis escuchando en el episodio. Desde luego, si es en directo, es de noche. Y aquí estamos. Aquí estamos para escuchar vuestro chat, aquí estamos para daros otro programa para cerrar la serie de Acolyte, esos episodios 7 y 8. Algunos ya teníamos ganas de acabar, la verdad, no os vamos a mentir. Y bueno, recordaros que darle me gusta es muy importante, seguirnos en cualquiera de las redes sociales, en cualquiera de los sitios en los que podéis escucharnos. Y bueno, si os queréis hacer fans, ya lo sabéis que podéis y tendréis acceso a unos episodios especiales como los Off the Record y posiblemente en un futuro algún que otro programa extra. Y para ello voy a presentar primero a Pepe. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿No es así? Buenas noches, sí, ese es el plan, ¿vale? Hay un proyectito que por el momento no vamos a desvelarlo del todo, ¿vale? Para la gente que nos apoya, porque ya que, bueno, nos echan una mano porque esto no nos sale gratis, ¿vale? Y nos están ayudando bastante, pues por lo menos que reciban un pequeño premio, ¿no? En forma de un programa especial sobre un tema, como no, de Star Wars, ¿vale? Pero algo solo para gente que está suscrita y pagando, claro. Muy bien. Eh, Alguien está soplando al micro, así que bajar un poco alguno de vosotros porque se está escuchando. Bueno, tenemos también por aquí al Darión. ¿Qué tal? Bienvenido una vez más. Pues buenas noches y gracias. Pues nada, eso fue todo. Y también tenemos por aquí a Tío Gamji. ¿Qué tal? Buenas noches, no, encantado de estar aquí con vosotros de nuevo, que ya hacía un par de semanas, y a ver si finiquitamos esto, esta serie que, bueno, pues ahora comentaremos las opiniones que nos merece. A ver, yo creo que por lo que vuelo, por lo menos ya dos somos los que teníamos ganas ya de acabar un poco la serie. No sé si alguno más de vosotros. Yo desde luego sí, tenía ganas ya de quitarme esta serie de encima porque ya no podía con ella, la verdad, chicos. No sé qué opinión tenéis vosotros así rápidamente, en conjunto. ¿Qué os ha parecido? Bueno, yo mi opinión es que es una serie flojita, bastante flojita, y es entretenida, pero sí que es verdad que no da para más. O sea, esos 8 capítulos, Pero para mmm, más no, es que no han dado para nada prácticamente, porque no nos han ya. resuelto nada. Pero bueno. O sea que yo la veo flojita, se deja ver y ya está, simplemente. Tío Gamji. Sí, bastante floja, es amable. Yo eso creo que es una historia mal contada, los personajes y el guión da bandazos. Es un poco, ah, también al final es un pelín aburrido. Realmente yo el último capítulo estaba, digo, no, va, esto que termine, sí que tiene cosas buenas. O sea, los combates con sable luz, la verdad es que son muy vistosos, los actores lo hacen muy bien, las coreografías me parecen buenas, pero bueno, no sé, pero prescindible. A mí, después de ver esto, no me quedan ganas de probar otras series de Star Wars. Ese es el Yo, problema. a mí me gustaría añadir que, aunque es floja la serie, yo, desde mi desconocimiento del mundo extendido de Star Wars y tal, del que Pepe sí que sabe bastante, pero yo la verdad es que no tengo ni idea, sinceramente. Solamente por otras críticas que he visto y otros vídeos, plantea algunas cosas pues que no se han visto en otras series y en otros sitios y lo veo interesante. Desde un fan, ¿sabes? De este tipo de pues de series de ciencia ficción y tal, pues las veo interesantes dentro de Star Wars. Cosas que no se habían visto, no se habían planteado, ¿vale? Luego, si queréis, podemos hablar de ejemplos. Mm. Y es lo bueno que le veo a la serie. Lo bueno. Y luego, aparte, a una escena de acción, ver a un Wookiee Jedi, por ejemplo, ¿no? Y ahí desatado y tal, luchando y tal, y bueno.
pero que sí, que bueno, lo mismo, que eso es floja, aunque se quede corto eso. Sí. Antes de pasarle la palabra a Pepe, que seguro que se extenderá más que yo, hay un par de cositas que es lo que me han gustado. Y una de ellas es, por ejemplo, que posiblemente esté equivocado, Pepe me rectificará, que es ese cambio de color del sable que hemos visto en el último episodio. A mí me ha gustado, porque yo tenía entendido, ya sabía que me equivocaba, yo tenía entendido de que tenías que corromper un poco el cristal, ¿no? Tenías que utilizar la fuerza hacia el lado oscuro para corromper y estropear, por decirlo de alguna manera, ese cristal. Y me pareció bien. Sí que quería haberme escuchado el episodio que tenemos hecho sobre los cristales Kyber para confirmarlo, pero bueno, teniendo aquí a Pepe, nos lo va a solucionar en un momento seguro. Luego los combates sí que me ha parecido interesante y la implementación del metal, el cortosis, creo que recordar, me ha gustado porque lo he visto acertado, lo he visto en los combates, en este último combate lo hemos visto, porque hay una lucha para ver si lo acerca, lo apaga, ¿no? Para que no toque el cortosis, este material que estropea, que desestabiliza un poco el sable luz. Y eso es lo que me ha gustado, porque por todo lo demás, montaje, actuación... Bueno, una cosita más, al final del episodio, cuando terminan los créditos, también me gustó. Pero en el buen sentido de la palabra, quiero decir. Porque si os fijáis, hay un tema que cantan y están hablando... Sí, el tema de la música, al final, sí que hablan de lo de la dualidad de las gemelas. Exacto. Ese trocito de tema me gusta mucho. Sí. Y mañana mismo me lo estoy escuchando a la banda sonora otra vez y lo recuperaré. Hay como que arregla un poquito la música, sí. Sí. ¿Pero hay escena postcréditos? No. Cuando están saliendo los créditos es la música. Vale. Están cantando y están hablando. Están haciendo lo que siempre dicen de somos una... Sí. Todo el rollo I'm with you, you're with me, o algo así, sí. Entonces eso me hizo gracia, me ha gustado que lo incluya en la banda sonora, la verdad. Y bueno, Pepe. Y este punto, antes de pasar de la palabra a Pepe, el punto es que has dicho tú de lo del sable, es uno de los puntos que sí, es un efecto bonito, la verdad. O sea, que explique ahí ya Pepe todo lo que tenga que el profesor. ¿Por dónde empiezo? ¿Por la valoración de la serie o me meto ya a machacar a lo del sable? Valora generalmente, o sea, en su conjunto, teniendo en cuenta que habrá una segunda temporada, que ya la han confirmado. Lo que ya veremos es si nosotros hacemos algo. Eso ya se verá. No, por mí no, ¿eh? Porque por tampoco van las cosas, no. me parece que no voy a acercarme. Igual está solo Aldarión para hablar del tema. Yo no soy tan hate, vale, pero bueno, a mí me ha entretenido la serie, la verdad. También me ha pillado en una época en que necesitaba ver una serie de este tipo y a lo mejor pues también se juntan pocas cosas. Ya. Bueno, al final es también la percepción de cada uno, ¿no? Uno tenemos una manera de ver las cosas diferente y claro, yo he estado hoy trabajando un poco en las redes sociales para poner que hoy teníamos el directo y ya me habían contestado varios de que todavía seguís con esa mierda. Digo, perdona, es que a lo mejor dentro de la mierda hay algún tesorito y a lo mejor vale la pena. La serie no nos ha gustado, pero hay que decirlo y hay que decir por qué. No simplemente criticar y decir esto como os ha pasado, hemos visto esto es woke, esto es malísimo. No, hay que decir por qué no nos ha gustado. Y no es porque haya sido woke, ha sido porque la serie es mala. Y ya le toca a Pepe. Técnicamente desastrosa. Vale, técnicamente desastrosa desde un punto de vista artístico muy mejorable. Para mí es una oportunidad desperdiciada porque sinceramente los 3 primeros episodios me ilusionaron bastante, ¿no? A pesar de lo que se ha dicho de... Bueno, pues ya sabéis de lo que hablo, ¿no? El tema del woke, que para mí no es tal, ¿no? Y por el que se nos ha acusado de muchas cosas, pero bueno, hemos defendido la serie desde aquí. Y al final, lo que decía un poco Enrique, ¿vale? Que a ver, desde el punto de vista técnico y artístico la serie era mala y decíamos, vamos a darle un poco de recorrido, ¿no? ¿Os acordáis cuando estábamos en el episodio 3 y el 4? Le damos un poquito de recorrido a ver qué pasa. Pues al final ha sido una cuesta abajo y un derrumbe, ¿no? Y ha terminado de una forma que a mí me parece penosa. Penosa porque el último episodio no es más que un montón de anzuelos que te han puesto ahí
para que sigas viendo una segunda temporada que para mí va a ser tan vacía como la primera, porque se han dedicado, salvo al principio que nos enseñaron unas cuantas cosas, a estirar el chicle. Se han permitido el lujo de pretender que poner a Yoda de espaldas durante 5 segundos es algo muy interesante y muy guay, y para mí es una tontería absurda. Se han permitido el lujo de, como ya no tenían bastante con cargarse de la Alianza Rebelde, con cargarse la Nueva República, pues ahora van a por la Orden Jedi, ¿no? La Orden Jedi ahora está llena de mentirosos, de mala gente, de, no sé, de Sith encubiertos, digamos, y vamos, de malajes que ninguno de ellos tendría que ser capaz de pasar ninguna de las pruebas, ¿no? Pero bueno, en fin, han querido que sea así. Encima, ataques directos al canon, directos. Y lo del sable de luz es una vergüenza, porque no es así. Está muy bien, queda muy bonito, vale, de acuerdo, o sea, a la gente que es más o menos profana le importa 3 pimientos el tema del canon, o que simplemente van a distraerse, ¿no?, para ver la serie. Entiendo que les puede haber parecido guay eso de que el sable de luz de repente parece un sable de luz de los chinos y empieza a cambiar de color, ¿no? Vale, pero no funciona los así. Los chinos es porque lo llevaba... No, son estos que tú enciendes que hacen como colorcitos, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Es lamentable, porque además... Pero entonces, hacer sangrar al cristal es otra cosa. Víctor, es que no es así. Es que la fuerza no es un chiquichac, ¿vale? Y es que aquí el planteamiento que se hace de la fuerza es ahora se me ha olvidado la fuerza, no puede ser. Ahora resulta que soy como Darth Vader después de haberme puesto un casco, no eso puede ser. Ahora toco el cristal y el cristal se pone rojo, no. ¿Os acordáis del episodio 3? Darth Vader lucha contra Obi-Wan Kenobi con un sable de color azul o de color verde, ya no recuerdo cuál es, pero el sable no cambia de color, porque el sable hay que tratarlo, el cristal hay que tratarlo, ¿no? ¿A qué no le importa el canon? Como a los de Disney, pues vale, ¿no? Pero, caray, tú, que es una serie de Star Wars, o sea, con eso, ¿a quién vais a atrapar? ¿A quién atrapáis con eso? ¿No? Yeah. Es el tipo de público que quieren, ¿no? Pues nada, a mí no me van a tener en la próxima temporada, porque encima es que se meten en cada jardín, han montado una historia con el hiperespacio de puñetas, ¿no? Y encima, pues, que si la historia esta de apagar los sables, de no sé qué, se ha montado una serie de pifostios a nivel de canon que son bastante interesantes, ¿no? De los que, bueno, ya conforme vaya saliendo el tema, vamos hablando, ¿vale? Pero, para terminar, incoherencias, ¿vale? No puede ser que Osha sea una inútil en la fuerza en un capítulo, en el capítulo siguiente se ponga un casco y de repente es el maldito Darth Vader y es capaz de matar a un maestro Jedi estrangulándolo. Tal cual. No puede ser, ¿no? Sí. Y ahora soy muy buenecita y golpe y porrazo, quiero que me entrene este otro tío que es un... No sé lo que es, ¿vale? Que ese es el otro cachondeo, ¿no? ¿Cuántos maestros y aprendices hay aquí? Hay algo entre los Sith que se llama la regla de 2, ¿no? Pues aquí hay un maestro, otro que se ha visto, el acólito y las dos hermanas. ¿Cuántos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Esto es un torreo. Igual son potencias de 2. No sé. No, ¿Dónde está lo de la regla de 2? Que se lo saltan por los forros. Como si no existiera. Al final es una, las 2 hermanas. Ya, sí, que eso tampoco entiendo muy bien, que son la misma persona, pero... A ver, son la misma persona porque se supone que la parte buena y la parte mala de la fuerza están unidas en una sola persona. Como bien dijo en el capítulo anterior o en el capítulo o el otro, creo que fue el último de no sé qué hicimos. Dijo Pepe que bueno, que Luke Skywalker, por ejemplo, pues estaba completo, tenía todas las partes de la fuerza en él. No, era Anakin. Anakin Skywalker es el que está completo. ¿No? Y los otros están como partidos en dos, ¿no? En el caso de los gemelos Skywalker es distinto porque los dos tienden hacia el lado luminoso, fíjate que, ¿no? Pero sí, tiene que ver con eso, con el hecho de que en realidad es una persona que se divide en dos, pero lo anómalo es que no se divida, ¿vale? Lo anómalo es lo que le pasa a Anakin Skywalker Darth Vader. Por eso es tan fuerte, porque tiene el poder de 2 en 1. ¿no? Claro. Pero bueno, en este caso se divide claramente, son 2 gemelas y nada, pues eso, que en la parte buena y la parte mala como que se... Pero es que al final es que cambian los roles. Intercambiando. Exacto, los personajes están desdibujados, no hay uno bueno y uno malo. La interpretación es malísima. O sea, las interpretaciones, diferencias.
Ni con el corte de pelo que se cortó el pelo les acabo diferenciando. Tengo que acordarme, iba de blanco, iba de negro, no me acuerdo, espérate. Yo quería hablar del gran despago que supuso el capítulo 7. Estábamos esperando a que nos contaran la otra versión de la historia, qué pasó realmente, y a mí me parece penoso unos personajes que no te puedes creer, que son planos, una motivación absurda. Por ejemplo, el Padawan, su motivación es que quiere volver a Coruscant. Pero, ¿en serio? O sea, es una motivación de NPC, o sea, No tiene hay sentido, no hay por dónde cogerlo. O sea, tiene sentido. Es un crío que quiere volver a su casa, que querrá volver con la videoconsola. Totalmente absurdo. Los Jedi que... van te los muestran como una especie de servicios sociales galácticos, que van ahí protegiendo a los niños. El Maestro Sol, es lo que decías, Pepe, pero ¿cómo el Maestro Sol ha llegado a ser maestro? ¿Cómo una persona así pasa todas las pruebas de Jedi? Las pruebas de Jedi y las pruebas psicológicas. El psicotécnico. Claro. O sea, a la primera de cambio saca el sable y mata a la madre de las niñas para protegerlas. Y en esta, si no es por la marmota o el castor se carga de un disparo a la otra. También. Sí, o sea, en fin. No hay por que dónde tampoco tengo muy claro el castor por qué le interesa no matar a la otra. Porque, no sé, que al final... exacto. El guión pierde aguas por todos los lados. Lo único es visualmente, para mí, esas 2-3 cosas que he comentado, pero nada más. O sea, yo claro, coincido con Pepe. La veré posiblemente el día de mañana, pero no creo que... Yo posiblemente también la vea. Y claro, como no soy tan... Yo empatizo con Pepe con el tema del canon y de... Por ejemplo, a mí me pasa eso con los Anillos del Poder, ¿vale? O sea, me parece horrible porque soy seguidor de Tolkien. Entonces, claro, veo los Anillos del Poder y empatizo con Pepe porque me imagino que pensamos cosas que nos chocan tanto que nos cuesta verlo, o sea, que nos disgusta verlo. Entonces, pues lo puedo entender, pero claro, desde fuera de eso, de ese canon, pues yo veo cosas interesantes, ¿sabes? Yo veo cosas interesantes pues con lo de corromper los sables, cómo se crea un Sith, cómo crean con la fuerza pues un ser, ¿no? Un ser con un mogollón de midichlorianos, de Ner, la chica esta. Sí que es verdad, o sea, eso es, la verdad es que son puntos interesantes. Son puntos positivos. Cierto, en la naturaleza, que lo he mirado, en la naturaleza eso existe, o sea, la gestación sin varón, ¿vale? Que no tiene nada que ver con la fuerza ni nada, pero bueno, por curiosidad. Se llama partogénesis, cuando una hembra de una especie nace sin ayuda de un varón. Eso lo vimos en Parque Jurásico, por ejemplo. En el libro de Michael Crichton y en la película aparece. Pues eso, que tiene cosas interesantes así a pinceladas para alguien que no es muy del canon como yo, pues bueno, me entretiene y ya está. Yo estoy de acuerdo en que tiene cosas originales y que son positivas, son interesantes. Eso, mostrar a los Jedi, pues no como seres de luz y maravillosos, que, claro, si al final todo aquello desembocó en algo malo. Humanizan a los Jedi. Sí, exacto, o sea, pues alguna cosa harían mal, vale, de acuerdo, pues vamos a ver, vamos a plantear otros usos de la fuerza, vale, todo eso. La idea en sí es original y puede ser interesante explotarlo, pero no han sabido explotar nada de eso, no han llevado nada a ninguna parte y aparte eso, independientemente de si te gusta Star Wars y el universo y las aventuras o las peleas, como serie, es que no hay por dónde cogerla. Otra de las cosas interesantes es lo que has dicho, bueno, lo que no he llegado a decir aún, que es que el tema de las brujas, que son la fuerza a su manera, que es una manera más naturista, digamos, de usar la fuerza. Bueno, yo lo entiendo así, ¿vale? Desde fuera del canon, yo lo veo así. Es una fuerza, pues, por ejemplo, desaparecen, ¿no? Desaparecen en partículas. Eso, exacto. Pueden controlar a otras personas, ¿no? Como controlan a la Wookiee.
¿vale? Que por cierto esa escena que, bueno, ya lo he dicho antes, pero que me gustó mucho. Lo de ver a Ken Nakai desatado me moló mucho porque yo quería ver eso. Yo he visto la serie para ver a un Wookiee Jedi desatado. Y nada, entonces, claro, pero luego es que la maestra, que no me acuerdo del nombre, me lo diréis vosotros, la Trinity, ¿vale? No sé, no me acuerdo del Indara. nombre. Y la maestra Indara, bueno, pues tiene es una maestra Jedi y tiene la fuerza de sobra para acabar con todas esas brujas, que las deja todas cao. O sea, Ahí yo tengo una duda. Una cosa antes de Sí. continuar. Por favor, Pepe y Víctor, bajar un poquito el volumen de vuestros micros. Porque vosotros saturáis mogollón y nosotros estamos a un nivel inferior. pues, Y continuamos. sí, pues si me Y permitís, Aldarión, sube tú el volumen todo lo que puedas. yo lo subo más, vale. Pues nada, aquí vamos descompensados. Sí, Vale, yo lo he subido a tope ya. vale, perfecto. Pues entonces nada, que la maestra Trinity deja a todas las brujas, pues es muy poderosa en verdad, y deja a todas las brujas cao ahí en un momento, y al final pues Claro, no, se las carga. se las carga, es verdad. Pero es que parece que ha Las desenchufado deja, el cable. inconscientes, luego yo no sé si las mata o no, pero las deja inconscientes por lo menos. Parece que han desconectado el cable y se han quedado sin batería, que hacen todas. Sí, Esa es mi duda. Yo lo que no entiendo es, ¿las mata mentalmente? ¿O las deja sin sentido eso o las mata? no se ve, pero se puede entender que al final acaban con todas las brujas. O sea, que los Jedi acaban con todas las brujas. Entonces se puede entender que las mata. Se podría entender. Entiendo que sí, porque si no se hubieran vengado de otra manera también, o hubieran vuelto Claro, a salir. hubieran y sobrevivido, claro. Pero, Entonces, si es tan poderosa para eso, coño, en el primer capítulo no, me sacas a la protagonista, a la ninja, a Mai, la ninja, y con 2 daguitas y 2 cuchillitos, que es el primer capítulo, lo primero que dije que me pareció muy mal y me sigue pareciendo mal, pues que sí que sé que lo hacen buscando el punto débil de un Jedi, que es proteger a los demás y todo eso. Pero, coño, que si es tan poderosa, 2 daguitas las puede parar, hombre. Una para un lado y otra para ti, para tu corazón. Es que tú te das cuenta. O pones un escudo, yo no sé. De la manera que sea, pero me pareció una escena muy mala, vamos. Esa escena me pareció muy mala. muy bien. ¿Alguna escenita más del episodio 7? Que es penoso ese episodio, de verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, ya bajo el volumen del micro, no sé si se nota. Sí. ¿Vale? Sí, sí que vale, a ver, en cuanto a lo que acaba, un par de comentarios sobre lo que ha dicho Aldarión. El tema de la maestra Indara, ¿vale? Yo hablé con mi mujer, ¿vale? Sobre eso, ella es, bueno, sigue la serie conmigo, ¿no? Pero es más profana en Star Wars, no es tan friki como yo, ¿no? Ella es friki de otras cosas. Y me dijo que la impresión que le había dado esa pelea es que Indara se había suicidado. Lo cual tiene cierto sentido, ¿no? Y eso me lo dijo alguien que en teoría se fija menos en los detalles de la serie, ¿no? Pero bueno, pues puede ser una explicación, ¿no? Porque no haya desayunado, almorzado. No, que se había suicidado y ya está. Se había ¿Tan dejado mal matar. ¿De verdad crees que tan mal habían hecho allí? Hombre, lo hacen bastante mal. Pero La montan muy parda, ¿eh? Yo es que Pero flipo, o sea, es que yo no creo que quisieran matarlas a todas de golpe. Pero lo hacen. Lo que hacen es como desconectarlas o algo, pero mira, por ejemplo, A ver, fue fortuito. O sea, no Pero- fue intencionado, claro. pero fue un accidente, pero bueno, fue un cúmulo de desgracias porque lo hacen rematadamente mal. O sea, se supone que son personas muy poderosas que van esparciendo la paz y el equilibrio por la galaxia y no saben manejar la situación en absoluto. Y luego lo único que hacen es las normas retorcerlas e incumplirlas todas. Dice, bueno, hemos matado a un montón de gente, bueno, pues ahora vamos a mentir y vamos a encubrir durante años. Y todo por la regla esa que tienen de buscar Padawans. Que no paran de buscar Padawans. Es que tenemos el derecho de buscar Padawans. Y venimos aquí a donde las brujas a buscar un Padawan. No, Porque realmente, se han enterado de que está Osa y la otra y tal. bueno, pero Y ellos quieren estaban buscar el ahí Padawan. investigando una emergencia. Que no sabían ni siquiera que aquello estuviera habitado, el Sí. planeta.
Pero sí, bueno, detectan la fuerza en Osa o en Mai, no sé, en una de las dos, o no sé. Y ya la quieren hacer Padawan. Y ya es nada, que tiene que ser nuestra Padawan. pero además que es absurdo, Es porque un la poco propia Indara le dice Hitler, que ¿no? es Un demasiado poco... mayor. A ver, quería comentar, bueno, por aquí Jorge Moreno, saludarlo, por cierto. A nivel artístico me ha parecido muy floja, algunos escenarios muy baratos, efectivamente, y la actuación de la actriz protagonista es pésima, exacto, pésima, no, lo siguiente. Jedis malísimos, Padawans poderosísimos, nos dice Kike-san, y también otra vez Jorge nos comenta que el montaje lo ha hecho el becario, efectivamente. Yo creo que el becario no, el que le trae el café al becario, o sea, es Pero que es impresionante. es que es impresionante, o sea, no se entiende. Yo quería preguntaros, vosotros que visteis el dominio. Saludamos al otro geek, desgraciadamente no puede hacer caso ya a los micros, está un poco liado. Efectivamente, ha visto el 7, el dominio de las cagadas, efectivamente. Totalmente. Vosotros que visteis Obi-Wan, porque yo recuerdo que se decía entonces que la serie era mala, pero en comparación con The Acolyte, Hace Igual. buena. Yo creo que igual de mala, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que yo casi me gusta más, un poquito más Acolyte. Porque te plantea gusta- por lo menos cosas nuevas. Sí, pero Cosas escucha, que para los que no somos del canon y muy puristas, no nos chocan tanto. Entonces, pero eso es lo que lleva a la perdición. Eso es lo que está llevando a la perdición a Star vale. Wars, desde mi punto de Al lado vista. oscuro. No, es que llegó Rogue One y en Rogue One se hicieron una serie de cambios. ¿Vale? Maravillosos. ¡Qué guay es Rogue One! Y de ahí A mí me encanta Rogue One. A mí también. Ya sí, A mí también. claro, a la mayoría del mundo le gustó, menos a los que somos más fanáticos de esto, ¿no? Digamos Perdona, yo soy fanático y me gustó. fanático a mi nivel, me refiero, a nivel A tu de nivel, friquismo, hay pocos. Tiene un R2D2 ahí, Miguel Ángel ahí. de en la purismo, de canon y todo A tu eso, nivel ¿no? solo estás tú y tu Padawan. No, es verdad. Es que, a ver, están los sunitas de Star Wars y los chiitas, entonces... No, bueno, a lo que iba yo, ¿vale? De ahí para adelante vale todo. Entonces, claro, han ido evolucionándolo, ¿vale? Y las temáticas están cambiando muchísimo. Y claro, ¿qué tiene de interesante? Pues a lo mejor eso. Porque si no es por eso, la serie no vale un pimiento. es lo que decía Víctor. Me fastidia tener que darle la razón a Víctor, pero la tiene. Mirad. Aburrida. Hay menos 4 episodios contados que encima nos cuentan una cosa que transgrede el canon, ¿vale? Porque mira, y contesto al Darion que lo he dicho antes, un Sith no se crea así. La creación de un Sith no es algo amable y ¡ay, qué maestro más guay! Y fíjate cómo me comprende. No. Es una historia de sufrimiento desde que uno es pequeño y de matanzas. ¿Vale? El método normal es coger varios niños, juntarlos y entrenarlos y que compitan entre ellos y que se maten entre sí hasta que sobreviva uno. Ese suele ser el método, ¿no? Bueno, yo me Aquí refería más que nada a lo de corromper la espada y todo eso, de que era súper chulo. O sea, lo Sí, del que era muy odio chulo, que tenía pero ya guardado, pero por es lo un de porque invento. matan a su madre. Es un invento nefasto, tío. Sí, puede Porque, ser. joder, ni No Darth digo que Vader es no, capaz para de el hacer eso. canon, ya. Ni Darth Vader es capaz de hacer eso, pero esta chiquilla sí lo hace. O sea, Darth Vader tiene que luchar contra Obi-Wan con un sable Pero que no cambia de queda, color. para los que no somos, pues lo mismo, lo vuelvo a repetir. Pero, ¿vale? pero Pepe, recuerda que posiblemente esta chiquilla a la que tú llamas es la creadora de Darth Vader. Es que ¿De es lo que qué? yo decía De en nada. el anterior capítulo. De eso nada. Pues- y si lo hacen, encima se lo van a inventar. Te la van a meter doblada, nos la van a meter a Es que todos. la acólita. Vamos Ya a ver, veréis. esto también quería hablar de esto. El hombre, el malote ¿cómo se llamaba al final? Que sale ahí en el cameo ese super. Darth Plagueis, pero no es el maestro Darth Sith. Plagueis. En esta Vale. época es aprendiz de En esta otro época es que es aprendiz. Darth Tenebrous. Ya tenemos a 2. Vale. Y entonces, este Menda del Kimir es como el acólito me parece a mí, de Plagueis, ¿no? Pero es que a la vez Kimir tiene como 2 aprendizas, ¿no? Creo que decía yo, pero esto qué cachondeo es. O sea, Bueno, 2 que por siempre hay, cierto, 2 no, hay que 5. por cierto, Hay 5. que no hemos hablado de ello, que se descubre el pastel de que la maestra Bernestra, que el Padawan era el sí. Ya Sí, os era dije- Padawan suyo. Ya os dije yo que los latigazos eran suyos. Eso decía, y Enrique también lo Y decía, al final que se los cierra el latigazos eran de... círculo. Se cierra Sí, ese que círculo. esa sí que es Sí. una mentirosa, que vamos a ver. O sea, en el Sí, primer pero episodio peor. de la siguiente temporada, Yoda tendría que decirle que se calle usted, mentirosa.
Sí, desde ¿vale? luego. Porque se le tiene que oler eso, Y ¿no? a Yoda lo tiene ahí encerrado en una habitación ahí para pedirle consejos, ahí para... No, sí. no hay Es no hay un por dónde peluche. cogerlo. Bueno, Es un entonces está, lo que quería decir yo, que hilando con lo que decía Miguel Ángel, que está el malo este, que se supone que dices tú que es un acolito de otro, pues ese es el más poderoso, se supone que hay. Esos son los dos más poderosos que hay Sith ahora mismo. Sí, son Y los luego, dos Sith. y luego el Jedi más poderoso en contraposición, ¿no? Que sería del bien, el de la fuerza de la parte del bien, que sería Yoda. Me O sea, que imagino que sí. estamos en ese momento. Entonces, esto al final nos conducirá a lo mejor a lo que dice Miguel Ángel, pues que la colita puede ser la maestra de Anakin al final, ¿no? No, yo no me refiero a eso. Me ¿No? refiero a que gracias a la acólita crean a Anakin. Ah, igual que Cambiando todo el canon lo de la Darth Plagueis. con acólita la partogénesis crearon, esta. Cambiando como todo el Recordar- canon. Pero bueno. Recordar que eso en un cómic ya lo dijeron, A ver. que el emperador creó a Anakin. No, que había sido Palpatine, vale, pero eso no es Claro. canon, ¿vale? Bueno, pero La mira todo lo que teoría se de ha pasado más por el peso, forro. la teoría de más peso dice que fue Darth Plagueis. Y esto puede ser como el aprendizaje, digamos, ¿no? Ya está viendo qué es lo que hay, qué Bueno, se puede a lo hacer y qué mejor no. fue Darth Plagueis el que lo empezó, pero se utilizó a estas A ver. chicas o a esta chica para crear a ejemplo. Anakin. Por eso digo, Mae de niña terminas la ceremonia esta de la ascensión, su hermana no, o sea que como que llega a ser bruja, entonces igual ella sí que podría crear, igual que sus madres la crearon a ella, no sé. mira lo que nos comenta por aquí Jorge, dice que, sin embargo, en algunos diálogos y reflexiones sobre la fuerza me han parecido interesantes. Ahsoka y Kenobi me parecieron peores en ese aspecto. Luego también el otro geek Estoy nos de acuerdo. comenta que Alcolai, que es un caldo de cultivo de oportunidades muy desaprovechado, Desaprovechado, efectivamente. Sí. No es nefasta esa cualidad desde que no, Que no vi. pero muy mal planteada, que efectivamente en vez de 8 Sí. episodios con 6 hubiera estado resuelta. En 6 o menos. Una cosa que quería decir al hilo de algo que ha comentado Pepe, dice que un Sith no se forma como nos han mostrado. Kimir de repente es muy amable, o sea, a mí me descoloca totalmente. Hemos visto a un tío que se ha cargado a sangre fría a un montón de Jedis que lleva matando y que ha entrenado a una para que mate, y de repente lo ves preocupado porque Osha se ha puesto el casco y está sufriendo y él intenta quitárselo. ¿Pero qué me estás contando? Y además, algo también que leí, la verdad, en una cuenta de Twitter y también de razón, hay una especie de, se sugiere apenas, pero de tensión sexual entre el Kimi y Osha, que dices, ¿esto a santo de qué? ¿O qué queréis hacer con esto? ¿O no se supone que los Sith tienen sentimientos? ¿O cómo va esto? ¿O no tienen sentimientos? Bueno, yo o... ahí creo que no lo han perfilado mucho. Yo creo que se lo han dejado... como nada. O sea, que no han llegado a mostrar más como que hay algo, ¿no? No, Pero sí que es verdad que es muy blandito apuntado. para ser sí. O sea, es verdad. Que es muy Aquí blandito. nos comenta el otro geek que efectivamente que Basil es el verdadero Sith. Te extraña. En fin, es... El castor, ¿no? Este es el castor, creo recordar. Basil es Sí, el castor. el ratón. El capibara. Capibara. Ese J es decía que era un capibara y tenía toda razón. Es el guionista, ¿sabes? Disfrazado. Bueno, y también Kike-san nos comenta, es verdad, la historia de cómo Mei y Kimir se conocen. Eso no nos lo dicen. Temporada 2, no te preocupes. La temporada 2 te van a explicar todo. Sí, seguro. Sí. Es que no lo van a hacer, pero En la temporada 2 te van a te dejan explicar... los ganchos ahí, ¿no? Y dices, esto es muy lamentable. En la temporada 2 te van a explicar que en verdad el todopoderoso Anakin, Darth Vader, fue creado por una mujer. Buah, Es lo que pues te van bueno, a decir. no, pues escucha, a mí me da igual quien lo creara, pero No, que no, tenga no. sentido, que Me tenga refiero sentido. Porque van a decir que es esta. O sea, A ver, que me parece muy Esta bien. chica. Y... Sería Mai, porque es la que, como ha dicho tío Ganji, Sí, es la que es sabe, bruja. llega a ser bruja. A lo mejor es Mai la que lo crea. Y como... Pero Mai, por cierto, no hemos hablado de lo del borrado de memoria.
Lo de borrado de memoria, eso Se me había es olvidado. lo de Men in Black, ¿no? Yo me di cuenta que Ese cogió es un muy imán, chungo. y lo pasó por detrás de su cabeza. Sí, pero eso no se lo hacen también a C3PO en una de las últimas. Sí, pero eso fue más dramático. No, eso fue otra. Y lo de Flip, ahora es Flip, luego soy Flop, ¿no? A Flip también lo borran y luego lo hacen de cada una, o sea, van cambiando. Sí. Bueno, es que Lo que decía Víctor, los bandazos, ¿no? sí. Entre los bandazos, los insultos al canon, ¿vale? Y bueno, otra que, mira, lo voy a sacar yo. El traje de novia de Bernestra, ¿qué os parece? El del ¿Os final. habéis ¿Os habéis fijado la simbología que lleva? Sí, el de las dos. Es una sí, simbología lleva aquí apropiada. dos aros. No tiene nada que ver con la Orden Jedi, los ¿Es símbolos una que lleva ahí. simbología que, Pepe, perdón? Que que se han apropiado de esa simbología y Profana. la han traslocado. No, es sin contexto. Que no está en el contexto adecuado. Ese símbolo no existe en esa época. Joder. Y va y me la pones con un traje como de novia con los dos simbolitos. ¿Ves? Vida free, puñetas, de verdad. O sea, esto no es serio. A ti te sangraban los ojos viendo eso, te sangraba. A ver, yo cuando veo Star Wars, yo intento ver cierta coherencia en la historia, pero que les da igual, que esto da igual. O sea, ahora mismo lo que importa es que quede chulo. Y ya está. ¿no? Y si queda completamente incoherente, pues da lo mismo. Da igual. Si ahora tenemos a una Padawan, por decir algo, que no vale un pimiento, pues en el siguiente capítulo, nada, va matando maestros Jedi con la fuerza y va haciendo... O sea, y es en cada momento lo que nos interesa. Y encima parece que no hablan entre ellos. Porque a veces da la impresión de que entre un capítulo y otro hay como desconexión. Dices, joder, pero si esto era así, ahora como que se han dirigido todos a la vez, ¿no? Y los han hecho en paralelo o cómo puñetas lo han hecho, ¿no? ¿Dónde están los 108 millones que vale la serie? Eso Que me comentaba lo el otro explique día. alguien, por favor. 180, Eso comentaba. 180. O sea, tanto cuesta tener a un tío o a dos tíos, que yo creo, siempre lo he dicho, o sea, que habrá clubs de fans en Estados Unidos deseando hacerlo gratis, ¿vale? Que le den coherencia, ¿vale? Y Él también. yo también, por supuesto, ¿vale? pero entiendo que en Estados Unidos les queda más cerca, ¿no? Joder, es que no cuesta tanto que quede coherente, ¿no? Y a veces esas incoherencias son lo que le han dado interés a la serie. Por ejemplo, el tema este de los Sith que comentábamos. Completamente incoherente. Sin embargo, hay un episodio, que es el 6, ¿no? Que es, para mí, el mejor de todos, en el que lo que tratan es esto, esa especie de como de seducción que le hace Kimir a Osha, y dices, ostras, qué tío más guay, qué tal, qué cual. Y vale, eso mola porque queda bien y queda chocante, pero realmente es una mentira como una casa. A ver, Star Wars es una mentira como una casa, pero a ver si me explico. Pero a ver, al final lo que hacen es enseñar los musculitos y ya está, básicamente. Bueno, los musculitos y otras cosas, ¿eh? Y sale del agua así. Entonces, exacto, un Sith, ¿cómo se crea? ¿Con violencia? ¿Con seducción? Claro, no. ¿Qué? Se seduce a alguien que ya conoce la fuerza, como un maestro Jedi, se le seduce con poder, ¿vale? Pero no con el buenismo ¿vale? Ya. Y cuando uno empieza desde el principio, tiene que sufrir. O sea, tiene que sufrir, si no, no puede ser un Sith. Es que pero bueno, se nota cada vez más que es Disney, o sea, y lo van haciendo cada vez más. Espero que cambien el rumbo, vuelvan a hacer la temporada de Mandaloriano buena y así pues nos den no hay más temporadas, Saldarión. Ya no van a hacer más. Gracias, Dios, gracias. Una película que cerrará y ya está. Gracias. Cerrará esto y cerrará Ahsoka. Quique-san nos comenta por el chat que lo que dice el senador nos parece a los templarios, una orden religiosa con mucho poder. Bueno, al final es el mandamás, ¿no? Sí, bueno, todo esto forma parte de la cosi de derribo que ahora le toca a la Orden Jedi. Ahora los Jedi tienen que ser malísimos, porque es a lo que estamos jugando, a cargarnos todos los estereotipos que teníamos antes, ¿no? Entonces ahora, esta especie de secta que, por cierto, a mí yo vi al senador y me pareció uno de los elfos negros del Señor de los Anillos. Sí, dije, esto es ridículo. De verdad, pero o sea, lo que habéis hecho. Que a mí esas cosas me gustan. Es que plantean que el uso de la fuerza no tiene por qué ser único de los Jedi. Y los Jedi pueden corromperse y tienen cosas malas. Y entonces, esas cosas a mí, pues son cosas detalles que me han gustado, ¿sabes? Que no ves en otras series. Tal como plantean... Planteamientos filosóficos. Sí, tal como te lo plantean en la serie y te lo describen, el senador tiene toda la razón para sospechar.
Y además es que está en lo cierto, porque la Vernestra, que tiene mucho poder, está mintiendo, está encubriendo, Claro. está tapando, y dices, si el senador tiene toda la razón del mundo, hombre, yo estoy de acuerdo con que muestren eso, una orden Jedi en la que no todos son maravillosos, no todos son... igual 100 años antes de cuando ocurre en la primera trilogía, igual ya entonces empezaba a estar todo tan mal como nos lo pintan. No sé cómo aguantaron 100 años más. Y no sé cómo, vamos, si no purgan a Vernestra, la Orden Jedi se va a la porra en 100 años, no, en 10. No, exactamente. Es que eso es lo que están describiendo, Víctor. Este periodo es el final de la Alta República. De aquí se va al declive, se va a las guerras clon y se va al final de la Orden Jedi. Yo creo que es lo que están intentando mostrar. Pero claro, la transición a mí no me resulta creíble, porque era algo tan... O sea, nos habían hablado de que los Jedi eran tan infalibles y ahora resulta que no. Pero son falibles hasta el punto que uno dice, este tío no puede ser Jedi. Ya. Es imposible que sea Jedi, y lo es. Es que se les cuela, pero ¿qué gentuza se les está colando? Es que A ver, es que claro, las pruebas de acceso... al final los Jedi son caballeros, pero son corrompibles. Ese es el problema, ¿no? Porque al final son humanos también. Por aquí San nos comenta que si queréis saber cómo se llega al lado oscuro, efectivamente, mirar el retorno del Jedi. Y el otro que nos dice que el senador Rayencourt le dice sus verdades a Ventresca. Antes de salir para la boda. Antes de salir para la boda. Sí es. Muy bueno. En fin, Pilarín. Bueno, teníamos que comentar algunas cosillas que nos habíamos apuntado aquí en la lista, como el lío este de las catástrofes del planeta, ¿no? Sí, así, hoy, pues la sí, sí. catástrofe hiperespacial. Sí, el gran desastre hiperespacial, ¿vale? Evento canónico, ¿vale? Sí, ese evento canónico, eso se lo inventaron para... Hay una serie de novelas juveniles sobre la Alta República que también se clonaron en cómic, ¿vale? Y ahí se habla por ejemplo, de la juventud de Vernestra, ¿vale? En esos. Ahí también hay un Jedi que es Wookiee, aunque no es el mismo, ¿vale? Y básicamente cambian todos los personajes excepto Vernestra, que la veréis si veis si os ojeáis algún cómic o algo de eso, la veréis que lleva un pelo morado muy bonito y muy largo, ¿no? No es como ahora, que parece uno de los malos de Star Trek, pero bueno. Ahora tiene alopecia. Sí. No, lo que ha hecho ha sido pintarse de verde y quitarse todos los pelos para ligar con Yoda. Sí, eso será. Claro. Pasa algo muy curioso con el gran desastre este, ¿no? Ahí lo que ocurre es que hay una colisión en el hiperespacio entre dos naves. Lo cual a mí me rateaba un poquito, porque los que somos del canon antiguo sabemos que había algo llamado, a ver cómo se llamaba, crucero de interdicción, ¿vale? Un crucero de interdicción es una especie de destructor estelar que es capaz de proyectar masa, un campo gravitatorio en el hiperespacio. Entonces, cuando las naves que van por el hiperespacio detectan un campo gravitatorio, una masa delante, automáticamente salen del hiperespacio. Entonces, ¿cómo es posible que se produzca un impacto en el hiperespacio? Es imposible, o lo era, ahora ya lo es. ¿Vale? Ahora ya han definido que, claro, es que si la masa es muy pequeña, eso no sirve, ¿vale? Entonces, las naves no viajan todas igualmente por el hiperespacio, no viajan todas igual de rápido. Las naves más grandes van más pequeñas, van más lentas que las naves pequeñas, por lo general, ¿vale? Cuesta más mover esas masas por el hiperespacio. Y aparte, uno puede sufrir una avería y llevar algo que se llama hiperimpulsor de seguridad, que es canónico y que va más lento. Entonces, es posible que una nave arrolle en el hiperespacio a otra. Eso después de 25.000 años de viaje hiperespacial, 25.000 años que llevan de historia. Se han metido en un fangal que dices, esto no tiene ningún sentido, señores. O sea, con la cantidad de viajes por el hiperespacio que hay, tendría que haber colisiones constantemente. Porque además la colisión las han definido peligrosísimas, ¿no? Cuando hay una colisión en el hiperespacio, los fragmentos de las naves salen a velocidad luz al espacio normal y arrasan sistemas solares completos, como os lo estoy contando. Entonces, lo que ocurre aquí es que el planeta de Marras, ¿vale? Se ve afectado por esa destrucción. Si os dais cuenta, en el planeta hay muchos restos de naves.
¿vale? El planeta de las brujas está lleno de restitos de naves, por aquí se ve un motor, aquí se ve una cosa redonda, aquí, y parecen restos como de esa colisión que han caído allí, ¿no? Y esos son como meteoros a alta velocidad, ¿no? Y desintegran planetas con eso. Pero, Claro, ese planeta sobrevive, sí, Víctor, o sea, es ridículo, que sí, que es ridículo, sí. pero es lo que han dicho que pasa, ¿no? Por un lado ridículo, Vale. pero por otro lado no tiene su sentido. No, a ver, o sea, No, uno pero- sale del hiperespacio a la misma velocidad a la que entra. Y además, No, o sea, no sale proyectado, los trozos no salen proyectados a la velocidad de la luz en ninguna dirección, ¿no? A ver, ya sé que no hay ninguna no se ha definido ni la Sí. dinámica ni la cinemática del hiperespacio, Ya. pero se están metiendo en otro fangal, ya están creando un problema, porque ya lo ves, y además esto es canónico, ¿no? Las naves pueden chocar en el hiperespacio, pues podrían chocar todos los días, pero porque además tú vas con tu destructor estelar, un trozo de nave a velocidad cuasi estelar, claro, ese es el problema. cuasi lumínica, Ese es el problema. no quedaría reconocible cuando chocara contra el planeta. Ajá. En el universo de Star Wars sí, Víctor. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que eso choca contra un planeta y lo arrasa. ¿Qué es lo que pasa, no? También dicen que chocan entre otras naves entre ellas y los restos acaban en un planeta. Sí, es que se produce algo llamado las emergencias, y las emergencias son por culpa de este primer choque, del gran desastre, ¿no? Choca a ver si lo tengo aquí, una nave que se llama Legacy Run, ¿vale? Que es algo así como la ruta legado o algo así, que es un carguero, sufre una especie de atentado suicida, ¿vale? De un grupo que se llama los Nihil, que eran los malos de estos libros de los que os he hablado, ¿no? Y de estos cómics de la Alta República, y se interpone y chocan. A pesar de que la capitana intenta esquivarlo, y dices, pero ¿cómo vas a esquivar nada a la velocidad de la luz? Es imposible. Pues lo intenta y tal, ¡pum, pam! Y se monta el gran pifostio, el gran desastre. Ese desastre provoca que esos restos alcancen otras naves, incluso que viajan en el hiperespacio, ¿vale? Y se montan una serie de incidentes en cadena que los Jedi tienen que ir y evitarlos, tal, y en fin. Y ese es el jardín en el que se han metido. Es como un choque en cadena en una autopista. En el que se metieron cuando hicieron esos libros. O sea, sí, correcto. Sí, correcto. Sí. Porque no sé a quién se le ocurriría decir, vamos a hacer esto, a estas colisiones. No, pero de todas formas, es que no se han dado cuenta, porque en el episodio 7, Han Solo sale del hiperespacio al lado de un planeta. Y una gran masa del tamaño de un planeta debería haberlo sacado del hiperespacio mucho antes, ¿no? Y él salta allí, ¡zas! ¡Pum! O sea que es algo que se ve que se puede hacer. Si os dais cuenta, en el episodio 8, el almirante Hondo, con su crucero, embiste una especie de destructor o de gran acorazado, ¿no? de la nueva orden, y lo parte por la mitad. O sea, este tipo de cosas se pueden hacer ahora. Os estáis metiendo en un jardín. Porque esto que tú puedes forzar puede ocurrir de forma fortuita todos los días. Y lleváis 25.000 años con esta tecnología. ¿En serio? Yeah. Perdonadme, pero desde un punto de vista lógico no se lo cree ni el lo primero en que se trabajaría sería la seguridad. Entonces, sí, pues no, es lo último, tío. Fíjate, es lo último. Uno puede hacer verdaderas animaladas con el hiperespacio. Bienvenidos a Disney. Y pues salimos de este vergel y nos metemos en otro, en las vergencias. Hombre, a ver, esto de las vergencias viene del episodio 1, ¿vale? ¿Os acordáis? Qui-Gon habla con Yoda, me parece, y le dice, maestro, he encontrado una vergencia en la fuerza, y se refiere a Anakin Skywalker, ¿vale? La vergencia es Anakin, ¿no? Aquí yo no sé si es por la traducción o por qué. Las niñas no son la vergencia. La vergencia está ahí, pero las niñas son como una muestra de la vergencia. En fin, eso da igual, ¿no? Yeah. El tema está en que, fijaos que la vergencia es como un geyser en la fuerza, ¿no? Y sin embargo permanece oculto. Eso ¿cómo te lo puedes comer? O sea, sí, encontrar una vergencia que está oculta. Pues no es una vergencia, ¿no? Digo yo. Los aparatos estos que parece que vayan detectando minas. Sí, es un poco ridículo. Aparte, o sea, que la palabra vergencia yo no la he encontrado en el diccionario. Tú has dicho que venía de vergere o algo así, ¿no? Que era como una concentración. Una teoría, sí. Es muy raro porque es algo como muy intenso y a la vez que permanece oculto. Dices, ojo con este concepto, por favor, ojo con esto. Porque vais a meter la pata. Porque y esto viene porque han querido rescatar esa palabra que dice Qui-Gon, ¿no? Y dicen, pues la metemos aquí y queda súper chulo porque queda todo como coherente. Pues no. Y volvemos a lo mismo. No hay nadie que esté mirando todo esto.
Entonces, claro, si tú ves el episodio pues después de venir de trabajar y te gusta ver 4 espadazos y 4 historias, vale, pero caray, a algunos nos gusta esto mucho, ¿no? Y lo vemos un poquito más. Y cada vez me cuesta más ver estas cosas. Es como decía el Darío, me sangran los ojos, ¿no? Sí, Dices, sí, joder. sí. O sea, otro jardín. ¿Es necesario meterse en tantos jardines? Yo ¿De estoy verdad? mirando lo de la palabra emergencia aquí en Google y pone Es algo que como médico. Me gustaría que no Tío está. Ganji bueno, Sí, que no, lo había visto. si quieres decir algo. No. Dinos cuál es el significado. Porque A creo ver, que en tiene un significado óptico, ¿no? oftalmología, en Sí. oftalmología la emergencia es un término que se utiliza para describir el proceso en el cual los ojos se mueven de manera coordinada y simultánea, ¿vale? Nada, algo coherente total. Para enfocar y mantener la visión binocular nítida, básicamente. Yo pensando en las palabras converger, diverger, digo, bueno, esto vendrá del latín y parece ser que sí, en latín vergere es inclinarse. Entonces, bueno, pues vergencia sería como una inclinación, bueno, puedes asumir que una inclinación podría ser una especie de concentración de la Sí, fuerza. yo lo veo Bien. como un geyser, un sitio o una persona que como que Emana. que sí, que es como una emanación. Pero Ujú. claro, entonces eso no cuadra con la idea de está oculto. Joder, pues si emana no está oculto. El geyser se ve en kilómetros a la redonda, ¿no? ¿Oculto detrás de qué? O sea, ¿qué Del puede árbol, esconder está la enterrado fuerza? debajo del Yo no árbol lo ese sé. que... Oculto Es detrás de los que, guiones de Disney, porque sí, vamos. en las propias, exacto, en las propias películas te dicen, no, es que con la fuerza puedes sentir a alguien que está en otro planeta y que está a miles de años luz, ¿vale? Entonces, ¿cómo puede estar la vergencia oculta? Bueno, en el caso de Anakin tenía sentido, Víctor, porque Anakin, ¿dónde vive? Vive en Tatooine, que es un planeta dominado por el mal. Y él, cuando es pequeño, es como una especie de alma pura. Entonces, es lo que hablábamos. Se anulan, ¿no? Sí, Positivo o sí, negativo sí. se anulan. Y tiene cierto sentido. Pero aquí Sí. no. En The Acolyte no. No, una vergencia. Oculta. A ver, es que Bueno, o a lo aquí mejor es que las en brujas son malas, Acolyte malísimas y los Jedi tenían toda razón del mundo a la hora de exterminarlas. es como No que, sé. claro, en Acolyte la vergencia está como separada, porque está Sí, separada ya. hay una divergencia. Hay una divergencia. Desde el principio ya está separada, ¿no? Y No sé, claro, a lo es un mejor por jardín, eso es mismo, otro porque está jardín. separada, a lo mejor al estar separada es más difícil de detectar. Es otro jardín No en el sé, que nada, se han metido, ¿no? No, sí. Solo sugieren, solo dan a entender, No, pero sin explicar. imitan las palabras y la lían parda, tío. Lo quieren Y hacer interesante y lo ahí intentas está. analizar y dices, pero si detrás no hay nada, explícame realmente. ¿Hay algo inteligente detrás de todo esto? No. A ver, yo siempre he dicho que Star Wars no es Shakespeare, ¿vale? Ni es Ya, el Quijote de la Mancha, ni sabéis lo que quiero decir, ¿vale? Y yo me gusta muchísimo Star Wars. Por Pero cierto, caray, un poquito de coherencia estaría bien. la comadreja esta que sale, el bicho El este es un capibara, puto capibara. Ewok. O sea, es un Sí, Ewok. totalmente. Es Sí, una versión de un sí. Ewok, pero modificada. Claro que Aldario, no sí. insultes a los Ewoks, por No, favor. pero no, Hombre, lo de los Ewoks tiene tela también, ¿eh? Porque lo el del capítulo de los peluchito. Eso no me Ewoks lo dices en el campo del honor. Fíjate si te lo digo claro. es que ahí fue muy Disney. O sea, ahí Uf. fue muy Disney eso, ¿eh? Antes de ser Disney, Totalmente. Sí, Mira, sí, cuando una termine el parte muy programa, Disney. cuando termine el programa de Retorno del Jedi, hablaré largo y tendido sobre los Ewoks y lo que Vale. yo creo que significan y el valor que tienen en esa película, ¿no? Y a lo mejor con ideas nuevas, porque es que está muy extendido lo de los muñequitos, tal, pero es que detrás de esos muñequitos pequeñitos, ¿no? Que están A ver, ahí, es que con forma de ositos de peluche, hay un significado que está muy George guay. Lucas siempre tenía un componente de meter algo infantil, ¿no? En todo, o sea, yo creo. Sí, No sé, Todas ya las cuando hagamos ese programa películas. hablaremos sobre eso, porque creo que no es el momento de ponernos a discutir sobre eso. No, es otro tema, pero bueno, que es un puto Ewok el bicho ese, o sea. Pero ahora Ya, te modificado. lanzo el guante, en te lo lanzo modo. el guante, mira, para ti. Lo tienes Oye, claro, ¿eh? hablando de los Ewoks, yo quería hablar del Wookiee, porque creo que han perdido una magnífica oportunidad. Decías, un Wookiee Jedi y tal, vamos a ver. Y no te muestran, no han explotado en absoluto No. ese personaje, esa idea. ¿Para qué han utilizado el Wookiee?
para mostrártelo como un bruto que está luchando ahí, eso con una fuerza física brutal, poderosísima, y ya está. Pero dices, ¿dónde está? No me habéis mostrado en ningún momento a un Oye, Wookiee por Jedi. cierto, no sé si lo habéis pensado, pero tiene que ser incomodísimo vestirse de Jedi siendo un Wookiee, ¿eh? Hombre, Tiene que ser si muy estás todo incómodo. cubierto de pelo, llevar ropa ya Todo tiene ese poco sentido. pelaje y todas las Sí. túnicas y un calor Pero va rapado, ¿no? complicado. Creo que lleva el pelo en la cabeza, Sí, tiene va rapado y lleva rapado. un tatuaje en un lado que es la espiral de las brujas. Es como redención, ¿no? Un poco. No sé, sobre eso hemos discutido Enrique y yo bastante. ¿Qué Pues macho, es que significa? les marcó lo de las brujas, les Sí, o sea, marcó, ¿eh? ¿qué Sí, significa? sí, No, sí. yo puedo entender que el Naka haya quedado como marcado porque al final acaba como poseído, ¿no? Entonces, de Y alguna vive como forma, vive como un ermitaño, perdona, Pepe, se ha obsesionado vive con como un eso, pues a lo ermitaño. mejor el hombre se siente culpable por lo que hizo, porque al final, si han muerto todas las brujas El es por culpa de hombre. él. El hombre se Sí. siente culpable. En fin. No, pero se siente culpable todos, porque al final acaban pagando. O sea. Un detallito. Y aquí nos dice que el NACA es una operación de apendicitis mal realizada. Lo que le pasa, claro, es verdad. Sí. Lo dejan mal abierto. Si no le acabaron de coser cuando terminaron. Creo que ya lo comentamos, ¿no? El tema de que el Naka es que probablemente no les hubiera quedado creíble una pelea contra Kimir. Y dijeron, pues nos lo cargamos así y así nos evitamos esa pelea poco Pero creíble. Porque esa claro, pelea hubiera sido... uno ve, imaginaoslo, un Wookiee Sí. Jedi y dices, madre mía, este tío debe ser, pues como no habrán sabido cómo hacerlo, han dicho, pues nos lo cargamos aquí y fuera. Ya está. Pues hablando de peleas, un detallito de una pelea que cuando la pelea de que Naka un Chainet, ¿vale? Cuando está peleando ahí a saco. Cuando coge al Padawan del cuello, ¿vale? Que con el sale de luz lo va a cortar en dos. El Padawan ahí, con la coletita, además que es el Padawan este que es muy inseguro de sí mismo y tal, lo para ahí de lado con la espada. ¿Tú te crees que va a parar, en verdad, pararía ese Padawan con su espada, la otra espada, la del Wookiee? Bueno, Que tiene una fuerza, yo creo que, no sé si 10 veces, a lo mejor más que en última ese instancia Padawan. ahí él utiliza toda su fuerza. No, Desde un punto de vista artístico, la serie deja mucho que desear, ¿verdad? O sea, es que este tipo de Tiene detalles son los muchos que te hacen detallitos. pensar que, claro, dices, esto no me acaba de cuadrar. Ujú. Claro, el maestro Torvin tiene que llegar a adulto para ser el maestro Torvin, porque ya lo hemos visto cómo muere, ¿no? Entonces, cuando es el Padawan Torvin, que por cierto, a raíz de lo que comentabais antes de que qué tío más inseguro, ¿no? ¿Qué tal? A ver, cualquiera no llega a Padawan. Hombre, ¿Vale? claro. Un tío que se comporta Claro. así no llega Claro. a Padawan. De hecho, no encuentra ni maestro. Y lo Es que- llevan es que es- a los cuerpos agrícolas o a algún sitio de estos, ¿no? Es Pero, totalmente absurdo. claro, pero no puede llegar a Padawan alguien así. Es que Padawan ya es un nivel. No, es que es una aprendiza, no, es que es una niña, como dice Sol de la otra chiquita. Pues no, o sea, esta gente ya les falta el puntito, ¿no? Esa especie de examen final es como la gente de COU en mis tiempos, ¿vale? Hacías COU y entonces ibas a la universidad. Pues los Padawans son la gente de COU, ¿no? Les falta ese punto para Una ser comparación. ya maestros, ¿no? Entonces, joder, es que no son idiotas, o sea, ni son niñitos, ni son... y no pueden ir por ahí pensando que se quieren ir a su casa porque están aburridos, ¿no? Entonces los No. Jedi son universitarios, eso me Ya estamos cuadra. liados. Pues ¿A qué habría hablado? imagínate los que no hemos hecho COU, ¿qué somos? ¿Los Ewoks o qué? Yo no he hecho COU tampoco. Pero qué manía le tenéis a los Ewoks, de verdad, ¿eh? Si es de lo más bonito de Oye, Star había Wars. una serie de dibujos y todo, ¿eh? Somos Claro, los sí, señor. Sí, la Ewoks. serie de dibujos ahí. Bueno, chicos, Me vamos vais a a obligar seguir a hacer un programa sobre los Ewoks. Vamos a seguir hablando de la serie, lo poco que nos queda de decir. Vale. No sé si queréis decir algo más de Dark Bueno, hemos Plagueis. comentado muchos detalles. Sí, yo quería otro jardín. Quería hablar de otro jardín. Bueno, oye, al final, ¿cómo se ¿Otro llamaba más? entonces ahora hablas del jardín, perdona. El planeta, entonces, El ¿cómo se planeta. llama? Vale, la semana pasada hubo una chica que se llamaba Sonia, si no recuerdo mal, que la Sí, teníamos Sonia. en el chat, ¿vale? Es muy maja, es muy maja. Y Sonia, dijo, queremos. hay tres Saludos. planetas.
Muy bien, porque dio en el clavo. Hay 3 planetas en el canon actual. Está muy bien ese comentario. Que tienen betas de cortosis, ¿no? Que son Además, uno que se sabe. se llama Dinzo, otro se llama Mokibig o algo así, ¿vale? Es que es complicado. Y otro es Valdemic. Entonces, de esos 3, Dinzo es un planeta desértico y minero. Entonces lo podemos eliminar, ¿no? Mokibig es un planeta boscoso con llanuras desérticas. No hay islas, también lo puedes eliminar. Pero Valdemic, mirad cómo lo describen. Vastos océanos e islas rocosas tropicales. Vale, pues ya Sí, está. o sea, es el que encaja. Vale, Blanco y ese en botella. planeta es el que aparece al principio de la novela de Dark Plagueis. Y en esa novela, Dark Tenebrus, que es el maestro de Dark Plagueis, es el que conoce Valdemic. Dark Plagueis va ahí de comparsa porque no sabe ni qué hace allí, ¿no? ¿Qué nombres Entonces, más originales? pero fíjate Dark Tenebrus. que Dark Tenebrus. Oye, es Ya te canónico, está ¿vale? diciendo algo, ¿no? En el episodio 9, una de las legiones del Sith Eterno se llama Dark Tenebrus. Ya. Es un pequeño detalle, o sea que es algo que sí que va a ser canónico. Sí, Dark pero Plagueis que no sea sabe ni en qué original. planeta está, ni qué hace allí. Se lo cuenta Dark Tenebrus. Entonces, ahora lo que nos están diciendo es que Dark Plagueis ya ha estado en ese planeta. ¿No? Porque ha aparecido en el episodio. Entonces, Sí. ala, ya nos has descolocado, ¿no? Ya has cogido el libro, ese libro ya podéis cogerlo. A ver, todos los oyentes, por favor, que hayan comprado el libro de Dark Plagueis, proceded a levantarlo encima de la papelera y dejarlo caer, porque ya no vale para nada. Entonces, según tú, debería ser Dark Tenebros. Debería ser Dark Tenebrus el que estuviera ahí, porque además Dark Tenebrus es el que manda, es el Sith en la época. Dark Plagueis es el aprendiz. Entonces, Kimir es el aprendiz del aprendiz. Y las 2 gemelas son las aprendizas del aprendiz del aprendiz. Es tristísimo esto. No, eso no tiene. No hay Yo lo que claro, no sé es como... ¿Y la regla de 2? La regla de 2 ha desaparecido. Ahora te dirán que no existía hasta No, después. claro que años después. existía. Desde el año 1000, antes de la batalla de Yavin, existe la regla de 2, porque Darth Bane es canónico y dice la regla de 2. Que sí, que los Sith siempre han sido muy de tengo uno y tengo a otro en la recámara. De hecho, de Tenebrus tiene 2 aprendices, uno secreto y Dark Plagueis. Pero a ese nivel, Oye, el pero a mejor un nivel tan desarrollado, dime. Como comentario así random, el mejor Sith que ha habido para mí es el Malleus, Darth Malleus se llama, el de los cuernecitos. Darth Maul. Darth Maul. Para mí. Bueno, Aldarión, tenemos un programa sobre Darth Maul que está bastante chulo, donde contamos toda su historia desde el principio hasta el final. Vale. Y es un personaje que cuando acabó el episodio 1 dijeron todos, vale, ya tenemos aquí a otro Jar Jar Binks, ¿vale? Un personaje que ni va ni viene en ningún lado. Y entre Filoni y George Lucas decidieron rescatarlo. Y oye, tiene incoherencias en su historia, bastantes incoherencias. Pero ¿cómo que rescatarlo? Lo resucitaron. Sí, no muere. No, chicos, para eso, episodio 52, Darth Maul de Fan Kingdom. Okay. Y si queréis Crystal Skyver, 46. Y bueno, y si queréis saber lo que la conexión entre la primera trilogía y entre la 6.5. Sí, el 6.5, que ahí se os contestan muchas preguntas y que yo me di cuenta de que soy un novato con Star Wars escuchando ese episodio que hicieron Pepe y ¿Tú te tienes Enrique. por un fanático? No. Fanático no, ya hemos quedado en que soy un Ewok, no. No, ni siquiera eso. Eres capibara, como el. Es un Basil. Como Basil. No es un Basil, es Basil. No es un Basil, es Basil. Es un capibara. De verdad. Se llama Basil. Es brasileño. Es brasileño, sí. Que antes el otro Geek Serafo nos ha puesto un comentario sobre Basil que era Dios. Decía que era Dios y tenía una gran... Una técnica mortal, sí. Bueno, una cosita sobre el cortosis. En el canon antiguo del universo expandido había muchos más planetas. ¿Vale? Algunos famosos como Duro, como por ejemplo, el cortosis se sacaba de contrabando en Bespin. En fin, yo he contado hasta 5 planetas, 5 o 6 planetas, me parece que tengo aquí en la lista, que son -3, 5 planetas, ¿no? En el universo expandido. Y algunos se solapaban, ¿no?
con los de ahora. Ahora solo son 3, ¿no? Simplemente comentar eso, no tiene más relevancia. Pero lo de la cortosis, lo del elemento este de cortosis, es útil sobre todo para los Sith, ¿no? Sirve para desactivar los sables de luz. En el libro de los Sith, The Book of Sith, que se publicó a principios de los 2000, forma parte de una serie de libros que les gustan mucho utilizar a la gente esta que hace series, ¿no? Por ejemplo, los de Mandalorian lo utilizaron mucho la Senda Jedi. Son unos libros juveniles, muy, muy sencillitos, ¿no? Y que se leen muy fácil. Y se documentan con eso. ¿Para qué vamos a utilizar las grandes librerías que hay en el rancho Skywalker? ¿Para qué? Documentémonos con esto, ¿no? Entonces, ahí ya se describe el cortosis y lo describen los Sith como algo útil para sus armaduras. El problema que tiene el cortosis es que es frágil. Que eso en la serie está bien traído, porque fijaros cómo está el casco. El casco está completamente reventado. Está hecho por trozos. Claro, porque es un producto, es un material frágil, no es como el Beskar. ¿Vale? Ya lo comentamos. El Beskar... Perdona, no me queda claro el tema del cortosis porque te explican que en el capítulo 6 creo que es, estarás a solas contigo misma y con lo que tengas en tu interior. Sensorial, es aislamiento sensorial. Vamos a ver, aislamiento sensorial. Entonces, Kimir cuando lo lleva puesto, ¿qué hace? ¿Sentir la fuerza de los demás? Correcto. No puede ver nada. Lucha a ciegas. Esta idea no es nueva, ¿eh? En Rogue One sale. El personaje este del luchador ciego. Pero Pepe, no hay que irse muy lejos. No hay que irse muy lejos. La original, la película, el episodio 4, él se quita el casco. El entrenamiento. El entrenamiento también. Vale. Sí, pero ahí no está llevado tan al extremo, porque ahí lo que hace es parar 4 rayitos de un robot, ¿no? Pero aquí estamos hablando de gente que lucha a ciegas. En Rebels, por ejemplo, en la serie de Rebels, uno de los personajes se queda ciego y lucha a ciegas porque es Jedi. Entonces, es una idea que esto a Disney le está gustando. Esto de, el samurái ciego, digamos, ¿no? El Zatoichi. No sé si habéis visto esa película. Sí, ¿vale? Pues he visto, pero no la conozco. El samurái ciego, pues eso es una idea que, bueno, pues han decidido darle recorrido. Un poco trasladándolo también otra vez al origen, cuando Luke va a disparar el torpedo a la Estrella de la Muerte, en vez de utilizar los sensores de la nave, se ciega. O sea, de alguna forma eso hace como que potencia la más fuerza. A la fuerza, sí, exactamente. Claro, pues oye, pues está bien traído entonces. Es el ojo interior. A ver, es que hasta ese momento Osha era una inútil. La fuerza no se conecta y se desconecta. No es como la luz. ¿Vale? O sea, o la tienes o no la tienes. Lo que no puede ser es, ahora soy súper fuerte, ahora me pongo un casco, ya soy una porquería, no, ahora siento la fuerza, se me había olvidado como... No, la fuerza no es así. A ver, pero yo creo que... La crisis que tiene es porque ella es muy, muy mala y es el lado oscuro que se la va a comer a ella misma, ¿o cómo? Porque... Claro, porque ahí a lo mejor es cuando se le despierta todo el tema. Yo entiendo, por lo menos lo que intentan decir los guionistas es eso, que gracias a ponerse el casco se le desbloquea. Se desbloquea. Claro, así, se desbloquea el bloqueo que tiene dentro de la fuerza, de la fuerza oscura en este caso, que lo tiene dentro. Oscura muy canónico, porque, por el odio que tiene. Sí, sí. La fuerza es algo que... Porque no la dejaron ser Jedi, porque mataron a su madre, todo el rollo. Los midichlorianos habían formado un trombo y entonces claro. Eso lo desbloquea y como un muro, ¿no? El cordosis antitrombos. El muro del norte. El muro del norte. A ver, chiquets, ¿qué tenemos más en la recámara? Porque apagar los sables de luz. Eso es lo que tenemos en la recámara. El nuevo jardín, ¿no? Eso que seguro que habéis visto algo por ahí publicado, el famoso Trakata, ¿vale? Ahora resulta que los sables de luz se pueden apagar en combate, ¿no? Sí. Que es algo que todos habíamos... Yo recuerdo que cuando jugábamos al rol lo comentábamos. Oye, tío, ¿y esto no sería fácil apagarlo y encenderlo y no sé qué? No, pero no lo hacen, ¿no? Entonces ahora resulta que ya se han inventado una historia, ¿no? Ahora yo lo que digo por ahí es que, bueno, lo que digo por ahí porque en publicaciones oficiales yo no lo he visto, ¿no? Que es deshonroso hacer eso. Vamos a ver. O sea, es como lo típico que dicen los marrulleros de si sacas la pipa es para usarla, si no eres un parriela. Sí, correcto. Pero es que justo para los con esas palabras. para los también es deshonroso.
¿no? Entonces, no tiene ningún sentido. O sea, en el episodio 3, la novela, que es una novela canónica sobre una película canónica, se dice que la primera regla Jedi del combate es sobrevivir. ¿Vale? Pues por supuesto que vas a apagar el sable si te hace falta, ¿no? Muestra un botón. Maestros Jedi que usan esa técnica, el Trakata. Mara Jade, ¿vale? Mi querida Mara Jade. Mara Jade, maestra Jedi. Kao Zen, maestro Jedi. Corran Horn, maestro Jedi, ¿no? Y un Sith, se sabe de un Sith que lo ha hecho, ¿no? Pero es una técnica que además es propia de los Jedi. Eso de apagar el sable cuando te interesa y luego encenderlo. Y ahora resulta que no, que es que es deshonroso. Iros a freír puñetas. O sea, explicar las cosas un poco mejor. O evitar el tema, como se ha hecho hasta ahora. En esta serie ha salido eso de que es deshonroso. No, pero es la explicación. La gente lo explica. No, es que, vale. Claro, hoy, por ejemplo. Es la primera vez que lo oigo esto, ¿vale? Sí, pero es que es un bulo, es una especie de bulo. No es que es deshonroso. No es deshonroso. O sea, eso no sé quién se lo ha inventado. Probablemente, ya que todos lo dicen, pues imagino que alguna fuente más o menos canónica lo habrá dicho. Pero vamos a ver, es que se opone completamente a lo que estaban haciendo hasta ahora. Es que es otro jardín. Me recuerda, no tiene nada que ver, pero me recuerda a la película de los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Buah. Gran película. Cuando está luchando el caballero negro ese, que le cortan un brazo, ¿lo habéis visto, no? Sí. Le cortan un brazo y él sigue ahí con la espada. Venga, y le cortan el otro brazo. Y cuando venga, es un bájate, torso, venga, tú, tira ahí. Y al final no tiene ni brazos ni piernas, el tío ahí en el suelo sigue. Pues me recuerda a eso. Hablando de los sable luz, también está la novedad de que Kimir saca el sable luz y una especie de misericordia. Una daga luz. Es un shoto y no es una novedad. Es con lo que mata a la pobrecita esta, con lo bien que me caía. Me dio una pena. Mira, es que todo pasa tan rápido que con eso no me quedé. Ahsoka Tano también lo hace. En la serie no. ¿Vale? En la serie, algo que están de Ahsoka Tano, no, pero por ejemplo en Clone Wars y en Rebels se ve. Tiene dos sables, uno más corto y uno más largo. Claro, ella lucha con los dos sables desde el principio. La ventaja que tiene Kimir es que lo tiene oculto. ¿Vale? Esto viene de que Kimir, la estética de Kimir es muy japonesa, si os habéis dado cuenta, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí varias katanas, ¿vale? Una de ellas en el mango, tiene los ojos rasgados, ¿sabes? También. Entonces, sí, bueno, sí, eso influye también. Una de las katanas que tengo lleva cuchillos en la empuñadura. Muy pequeños, casi no se ven. Parecen como si fueran unas filigranas, pero tú lo coges y lo sacas, ¿no? Pues esto es lo mismo. En la empuñadura el tío de repente parte la empuñadura y tiene una segunda arma con la que tú no habías contado, ¿no? Y te mata. Es algo muy Sith. Claro, es el factor sorpresa. No está muy bien. Y así es como masacra a la Padawan venida más, que luego resultó que no, que es que era una niña. Señores, sin sentido, no es ninguna niña, es un Padawan. Ya. Bueno, a ver, pero yo qué sé. Al final es un poquito más débil que un maestro Jedi. ¿Ah, sí? ¿Cuántos maestros Jedi mata? Digo yo, No, escucha, ¿cuántos maestros Jedi mata Kimir? De corrido, a 5 o a 6, y luego se enfrenta con aquella y tienen como un mano a mano, ¿no? Sí. Es algo ya comentamos. Hombre, hay mejores y peores, claro. Sí, pero decirte que no es muy coherente. No es muy coherente tampoco lo que pasa ahí. No es muy coherente, de verdad. Que sí, que queda muy bien. Y la chiquilla, tengo que decir que lo hace muy bien. Mucho mejor muy bien. Que y cae muy bien, al espectador, por lo menos a mí me cae muy bien. Y además es una raza parecida a Darth Maul, ¿no? Porque tiene unos cuernecitos. Sí, tiene como unos cuernecitos. Sí. Yo no conocía esa raza, se la han inventado. Me imagino que se la han inventado, ¿vale? No la he investigado. Pero a nivel de ¿cómo se llama esto? De coreografía, la chica lo hace perfecto. Los vídeos, ¿vale? Se ven vídeos de ella diciendo, mirad lo que hago, ¿no? Y empieza a manejar el sable cuando está entrenando y dices, joder. Una pasada. Se lo ha tomado en serio, ¿no? Se nota que, vamos, igualito que Rosario Dawson, que daba gusto verla luchar, ¿no? Ay, Dios mío. Daba gusto verla luchar. Y a dos manos, ¿eh? El mismo tipo de lucha. Pero claro, entre alguien que se lo ha tomado medio en serio y alguien que no, o que no tiene esa capacidad para las escenas de... Porque a lo mejor el problema de Rosario Dawson es que no es una acción. Pero sin embargo, en The Mandalorian, en el famoso episodio japonés, digamos, vamos, lo hace perfecto. Claro que Enrique también dijo que eso también dependía del director. Y el director te enseña lo que él quiere que tú veas, ¿no? Entonces, a lo mejor las pifias de Rosario Dawson no las enseñó. Y enseñó las cosas desde un punto de vista
tal, Más claro, de batalla, de exacto, batalla. que destacaban, ¿no? De ahí la importancia de saber dirigir. Por Que es eso otra de luego las cosas la serie propia de ella, que ahí se ve cómo actúa ella, a mí no me gustó nada, porque yo la veo muy fría actuando como actriz. No sé, a mí no me convenció, no sé. No la vi muy Vale, puesta. no, a mí no me gustó. Pero bueno, es fácil criticar también, ¿eh? Lo que pasa es que, Hombre, claro, claro. venías de un nivel que decías de Mandalorian, ya nos habíamos acostumbrado a ver algo. Habíamos visto a Bo-Katan, ¿vale? Que creas que no, Katie Sackhoff lo hace medio bien, ¿vale? Y te la crees como heroína de acción. Pero a Rosario Dawson, con todos mis respetos, porque me gusta mucho como actriz, ¿vale? La primera vez que la vi en Clerks 2, que es una de mis películas favoritas y me encanta, ¿no? Pero yo veo que es una actriz con un registro distinto, que a lo mejor no es una actriz de... Bueno, y también sale en Daredevil, ¿no? Sí, La enfermera de noche. Que es una de mis series favoritas. Sí, está muy bien. Esa la serie de Daredevil es una de mis series favoritas. De superhéroes, para mí es la mejor. Sí, correcto. Estoy de acuerdo contigo. Vamos a pasar, si os parece bien, ya a cerrar el programa. Creo que no hay nada más que comentar. Vale. No, me parece que no. Como queráis. Vale. Así pasamos ya a los de récord. 1 horita y pico de episodio. Creo que está bastante bien. Vale. Acordaros, si queréis escuchar los de récord, haceros fans. 1,49 es el precio. Es muy poco al mes. Menos que un cortado descafeinado. Lo que yo me tomo. Entonces, yo me tomo recomiendo. ¿Eh? Yo me lo tomo solo descafeinado. Solo descafeinado. Pues fíjate, o sea, ya casi ya coincidimos en más cosas. Chicos, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Aldarión, por acercarte otra vez aquí a vosotros. Al podcast de Fan Kingdom. Es un placer. Es un placer para nosotros. Tío Gamji, igualmente, gracias por acercarte por aquí. Gracias a vosotros, nada, aquí encantado de despotricar estos productos que nos intentan vender. Cuidado que dentro de unos mesecitos despotricamos de... Ahora que sí, yo estoy de los anillos de poder. Estoy calentando motores. Ahí es lo que va a caer. Pensé que ibais a hablar de Skeleton Crew. ¿Vale? Le voy a dar, yo le voy a dar un voto de confianza a esa serie como se la he dado a esta. Voy a aguantar los primeros capítulos, ¿vale? A ver, igual Jude Law es lo que necesita Star Wars. Eso no lo sabemos hasta que no lo habremos visto. A mí me gusta mucho como actor, me gusta mucho. A mí también. Procedamos como ahora, ¿no? A analizar los episodios, ¿no? Intentar verlo desde varios puntos de vista, que es como se consigue pues algo más o menos global. Al final hemos convergido todos en lo mismo, ¿no? La serie nos ha decepcionado. Sí. Pues veremos, a ver esto que se nos acerca, ¿no? Esa especie de Goonies del espacio, veramos. Antes de pasar a los de récord, una puntuación del 1 al 10. Mientras lo pensáis. Un 6. Madre mía, qué... Yo le doy un 6. Qué buena Pero nota. también os digo que me ha pillado con ganas, ¿vale? Y me apetecía ver una serie de ese tipo. O sea, que eso, es que influye el estado de uno cuando ver una serie también. Sí, desde luego. Totalmente. Influye. Yo la estoy volviendo a ver Juego de Tronos, imagínate. 4. Yo le doy un 4. Coincido contigo, Miguel Ángel. Y le doy un 4 porque ha habido cosas que me han gustado de la serie. Yo lo que comentaba al principio. A ver si... Yo un 3. Ay, Víctor, ahí. No, vamos a ver. Aquí ¿quién eres tú que has hecho con Víctor? Víctor siempre sobrepuntuaba. Siempre era un 9, sí. un 10, Pero eso... Está en el lado oscuro. Se ha puesto el casco, ¿eh? Se ha puesto el casco ese de... Vamos a ver quién está dentro de Víctor, pero eso será en los de récord, chicos. Ahora nos vemos. Vale. No coméis. Buenas noches y gracias por seguirnos. Acordaos de darle me gusta, seguirnos. Gracias a todos. Darle a me gusta. Venga, chao. Venga, a comentar también. Chao. También.